Vamos a ocuparnos ahora de las demoras injustificadas en el proceso de ejecución de la obra. ¿Okay? Demoras injustificadas se entiende que son demoras atribuibles al contratista, ¿no? A su improductividad, a sus retrabajos, sus reprocesos u otros que tienen que ver con una gestión inadecuada de la actividad productiva del contratista en la obra. ¿Okay? Tenemos acá una programación de obra, ¿no? El contratista prometió esto, ¿no? Al inicio del contrato prometió, imaginemos una obra de 7 meses, ¿ok? Tenemos este calendario valorizado de obra por los 7 meses, ¿no? Y en la primera línea vemos aquí que están los avances mensuales proyectados, los que prometió cumplir o alcanzar el contratista, ¿no? Vemos que él prometió alcanzar en el mes 1 una factura como 80, en el mes 2 una factura como 120, en el mes 3 una factura como 200, en el mes 4 una factura como 200 también, en el mes 5 150, en el mes 6 100 y en el mes 7 50, lo que totaliza los 900, que es el monto del contrato. ¿Ok? Así está prometido, ¿no? Así prometió el contratista realizar sus avances a lo largo de todo el contrato. Y en la línea siguiente tenemos los acumulados. En el mes 1 80, al mes 2 tendremos 200, al mes 3 ya tendremos 400, al mes 4 600 y así hasta llegar a los 900 en el mes 7. Bien, vamos a la obra. Empezó la obra y aquí tenemos el récord de avances del contratista. En el mes 1 su avance real fue de 72, menor a los 80 que él prometió. En el mes 2 ejecutó 88 de los 120 que prometió. En el mes 3 ejecutó 120 de los 200 que ofreció. En la línea siguiente tenemos los acumulados. Vemos que al mes 1 alcanza el 90% de lo ofrecido, está bien. Al mes 2, como acumulado, llega al 80% de lo prometido, todavía está bien. Y al mes 3 ya cae. Al mes 3 logra acumular 280 de los 400 que debió haber logrado. Esos 280 respecto de los 400 representa el 70%. En estos casos, ¿qué dice la norma? Tiene que reprogramar el proceso de ejecución de obra del contratista. Bueno, el contratista reprograma y acá presentamos su nuevo cronograma o su calendario reprogramado, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Acá está enmarcado en líneas de color verde lo que él ofreció hacer en el mes 4, 5, 6 y 7, ¿no? Que eran sus avances iniciales. Y abajo vemos, enmarcado en color amarillo, sus nuevos avances prometidos, dada la reprogramación. En el mes 4, él antes previó hacer 200, ahora dice voy a ofrecer hacer 250. En el mes 5 planteó hacer 150, ahora tiene que ser 200. En el mes 6 100 y ahora tiene que ser 120 y en el mes 7 se mantiene con los 50. Solo de este modo puede el contratista recuperar su atraso y además ejecutar lo que le falta hasta terminar la obra en el plazo contractual. Bien, así está su nueva promesa. Vamos a la obra, retomó los trabajos y en el mes 4 ejecutó 180 de los 250 que prometió en su calendario reprogramado. Está al 87%, todavía está bien. En el mes 5 ejecutó 90 de los 200 y ya otra vez cayó, ¿no? Entonces está al 75%, no logró llegar nuevamente al 80%. En este caso la norma, ¿qué dice? Ya no le va a decir al contratista, ¿sabes qué? Haz caso al supervisor y él te va a pedir una segunda reprogramación, ¿no? Lo que dice la norma es que el supervisor informa a la entidad de este hecho, de que el contratista reincidentemente ha caído en un nuevo atraso, y la entidad tiene dos opciones.
Y esas dos opciones son intervenir económicamente en la obra o resolver el contrato. Entonces, el contratista sabemos que está obligado a cumplir avances parciales del calendario de avance de obra vigente, ¿verdad? El retraso injustificado se da si a determinada fecha el monto valorizado acumulado ejecutado es menor al 80% del monto valorizado acumulado programado a esa misma fecha. Detectado este hecho, el supervisor o inspector anota en el cuaderno de obra y ordenan al contratista que en los 7 días calendarios siguientes presente un nuevo calendario acelerado que garantice que va a cumplir los trabajos en el plazo vigente. Ese nuevo calendario se revisa, ¿no? El supervisor o el inspector lo revisa y da su conformidad dentro de los 3 días de su recepción. Finalmente, la entidad aprueba ese nuevo calendario en 7 días calendarios siguientes de recibido la opinión del supervisor o inspector. Ojo que el calendario acelerado solo se toma en cuenta para fines de control de avances físicos reprogramados de la obra. No se usa para analizar la ruta crítica y menos para los reajustes, ¿no? Si no terminaríamos haciéndole un favor al contratista. Paradójicamente, gracias a su retraso, tal vez termines dándole mayores montos de reajuste y eso no puede ser, ¿no? No presentar en el plazo el calendario acelerado puede ser causal para que opere de manera automática la intervención económica o hasta la resolución del contrato. Ahora, si nuevamente el contratista, como hemos dicho, no llega al 80% de lo que ofreció hacer en su calendario de avance de obra reprogramado, entonces el supervisor o inspector anota este hecho nuevamente en el cuaderno de obra y da parte e informa a la entidad. Entonces, a partir de este momento, la entidad, dijimos, tiene dos opciones: o resuelve el contrato o decide intervenir económicamente en la obra, sin necesidad de hacer un apercibimiento previo al contratista, es decir, enviarle una cartita notarial o algo parecido. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de la intervención económica de la obra entonces. La entidad puede intervenir económicamente una obra por caso fortuito de fuerza mayor o por incumplimientos del contratista. Ojo que la intervención económica no deja de ninguna manera al contratista al margen de sus obligaciones contractuales. Eso se mantiene hasta el final de la obra. Eso no cambia de ninguna manera, ¿ya? ¿Cómo se procede? La entidad va a requerir al contratista vía carta notarial, ¿no? Si lo que está llevando a la intervención económica es un incumplimiento del contratista, la entidad le va a hacer llegar una carta notarial al contratista dándole un plazo de 2 a 15 días, por lo general se toman los 15 días, el mayor plazo, ¿no? Para que éste subsane aquellas obligaciones que son las que están dando lugar a esta intervención, ¿no? Si vencidos esos plazos, el contratista no subsana y la situación se mantiene como antes, entonces la entidad decide intervenir económicamente en la obra. Y esto se formaliza mediante una resolución. Si el contratista rechaza esta intervención económica, entonces el contrato va a quedar resuelto de pleno derecho por incumplimiento. Así que no le conviene tomar una actitud de esas al contratista, ¿no? Entonces, no hay forma de salvarse de la intervención económica. La resolución a través de la cual la entidad informa al contratista su decisión de intervenir económicamente en la obra, lo emite un funcionario de igual o mayor nivel jerárquico de aquel que suscribió el contrato. Esta resolución tiene que consignar por lo menos la información siguiente. Primero, el nombre del funcionario de la entidad que ha sido designado como interventor. Segundo, el saldo de obra que está pendiente de ejecutar. Tercero, el monto de las valorizaciones aprobadas y que están pendientes de pago o reconocimiento de pago al contratista. Por lo menos esa información tiene que consignarse en la resolución que se hace llegar al contratista. Intervenida la obra, la entidad dispone
que se aperture una cuenta corriente mancomunada, ¿no?, con el contratista. Los fondos para alimentar esta cuenta mancomunada, ¿de dónde van a provenir? De todos los pagos que se le adeuda al contratista. Las valorizaciones futuras o cualquier concepto de pago futuro al contratista, todo eso va a ir a decantar a esta cuenta corriente mancomunada. Y también podría darse el caso que la entidad exija al contratista que haga aportes en efectivo para tener un capital de trabajo disponible que permita continuar con la obra. ¿Okay? Entonces, cuando se solicita aportes en efectivo al contratista, se tiene que suscribir una cláusula adicional entre las partes, ¿no? Y se establece un calendario, obviamente, ¿no? Se dice, mira, cada 2 meses vas a aportar tanto dinero a esta cuenta. Si cumplido el plazo de alguna de estas entregas, digamos, la entidad requiere al contratista que cumpla, le da un plazo de 3 días y este no cumple con hacer el aporte en efectivo, la norma faculta a la entidad de que cancele la intervención y proceda a resolver el contrato de pleno derecho. ¿Okay? Entonces, en resumen, la intervención económica se limita a ¿qué? A que una vez decidida la entidad a hacer esta intervención, lo único que va a cambiar es lo siguiente, que ya ningún pago futuro al contratista va a ir a la cuenta bancaria de esta persona jurídica o persona natural. Ya no. Todos los pagos van a ir a una cuenta mancomunada que va a ser administrada por un representante de la entidad y un representante del contratista. Entonces, ¿qué se garantiza de este modo? Que no se haga un uso inadecuado de los recursos de la obra por parte del contratista. Entonces, a partir de ahora el contratista ya no va a tener un libre albedrío en el manejo de los recursos de la obra. ¿Por qué? Porque para cada desembolso que se haga para pagar planilla, materiales, insumos, equipos, alquileres, etcétera, etcétera, propios de la obra, se va a requerir, ¿no?, la autorización del representante de la entidad, ¿no? Entonces, de este modo, la entidad se asegura de que se haga uso correcto de los recursos destinados a la obra. Entonces el contratista ya no va a tener un manejo unilateral, ¿no? Entonces es lo único que cambia. Todo lo demás sigue como antes. Las responsabilidades técnicas contractuales propias del contratista se mantienen hasta el final. Hablemos ahora de la resolución del contrato. Dice que no hay nada peor que resolver. Y eso puede ser muy cierto, ¿no? A veces cuando se resuelve un contrato pierden todos, ¿no? Ambas partes. Entonces por eso se dice que la última instancia, la última opción debe ser una resolución de contrato. Que las partes deberían agotar todos los medios posibles que la norma les permite para evitar llegar a este estadio de una resolución de contrato. Pero si ya no se puede, toca implementarlo. Entonces, las causales de una resolución de contrato al contratista son las siguientes: incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido. Es decir, cuando dice pese a haber sido requerido, se refiere a que pese a que la entidad con una cartita notarial le dijo, mira, tienes 15 días de plazo, 5 días de plazo, 10 días de plazo, le da un plazo perentorio, para que subsanes tu atraso, para que arregles o corrijas tal incumplimiento. Entonces, pese a esa advertencia, por decirlo de un modo distinto, el contratista sigue en falta. ¿Ok? Otra causal, acumulación del monto máximo de la penalidad por mora u otros, ¿no?, que sabemos que es del 10% del monto del contrato. Y la tercera causal, por la reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregirlo. Esas son las 3 causales por las cuales la entidad puede resolver el contrato al contratista. Pero también el contratista puede resolver el contrato a la entidad. ¿En qué caso? En la única causal que establece la norma. Dice por incumplimiento de obligaciones esenciales de la entidad, ¿no? Entonces tocará analizar en su momento cuáles son esas obligaciones esenciales, ¿no? Hay quienes
decimos que, por ejemplo, que no me paguen valorizaciones, ¿no?, debidamente comprobadas, aprobadas, verificadas, ¿no? Para mí es un incumplimiento de una obligación esencial de la entidad. No hay nada más esencial que el reconocimiento de la contraprestación. Entonces eso podría dar lugar a que yo, como contratista, luego de demostrar el impacto que me genera no tener valorizaciones o tener varias valorizaciones impagas, ¿no?, pueda yo recurrir, llegar al extremo de apelar a una resolución de contrato, ¿verdad? La parte perjudicada en una resolución de contrato requerirá a la causante de la resolución de contrato la indemnización por daños y perjuicios irrogados, ¿no? Eso es lo que establece la norma. Resuelto un contrato, obliga a parar de inmediato la obra. Bien o mal resuelto el contrato, lo que toca hacer es parar la obra. Es así de categórica la determinación. Solo no se podría parar la obra luego de una resolución de contrato por razones de seguridad, dice, o disposiciones reglamentarias de construcción, ¿no? Sí, pues no puedo dejar la infraestructura que estoy, la cercha o celosía que estoy construyendo, no la puedo dejar ahí, porque hay riesgo que se desplome y puede generar daños lamentables, ¿no? Entonces, en casos de seguridad o porque alguna normativa de construcción no lo permite, tendría que construir hasta llegar a un momento que me garantice estabilidad de la infraestructura. Pero de no ser así, toda resolución de contrato obliga a parar la obra. La carta de resolución del contrato, entre otros, además de precisar por qué motivo estoy resolviendo el contrato, obviamente, tiene que precisar la fecha y la hora en la que se va a efectuar la constatación física e inventario en la obra, in situ, ¿no? Y el plazo que se da a la contraparte para hacer esta constatación física e inventario no puede ser menor a 3 días, ¿no? Si hoy resuelvo el contrato, tengo que convocar a mi contraparte para hacer el inventario o la inspección o constatación física. Hoy es viernes, lunes, martes, miércoles, ¿no? Tal vez desde el jueves en adelante, ¿no? No puedo citarlo para el lunes o el martes. Tienen que ser 3 o más días, por lo menos, de plazo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta eso. En esa fecha, ¿no?, en esa fecha se convoca, ¿no? Se dice, ¿sabe qué, señor? Lo cito a las 9 de la mañana del día miércoles 5 de agosto para realizar la constatación física e inventario correspondiente en las oficinas del contratista o en las oficinas del supervisor, ¿no es cierto? Y tiene que quedar claramente definido esto. Entonces, en tal fecha, las partes, con el apoyo, con la presencia del supervisor o inspector, se reúnen en la obra. Además, tiene que participar de este evento un notario público o un juez de paz en los lugares donde no se cuente con un notario público. ¿Okay? Este último es quien va a dar fe de la legalidad y de la objetividad de toda la información que se recabe y que se plasme en un acta de constatación física e inventario. ¿Okay? Se levanta un acta donde se detallan los avances de obra a nivel de metas verificables y se realiza el inventario de materiales, insumos, equipamientos inmobiliarios respectivos en el almacén de la obra, y no solo en el almacén, que podrían estar ubicados en distintas partes de la obra, ¿no? Puede ser que yo ya dejé dispuesto acopios de material, por ejemplo, a lo largo de distintas progresivas en la carretera, si estoy ejecutando una obra vial, y ahí hay material dispuesto, listo para ser lanzado, base, subbase o lo que fuere. Entonces, no se limita en realidad al almacén, sino a todo el material o insumos adquiridos con fines de utilización en la obra. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si la entidad resuelve, por ejemplo, al contratista el contrato
el contratista queda molesto, incómodo y simplemente no quiere participar y no asiste a la fecha en que se le cita. ¿Cómo hago el inventario? Tengo que esperar que el contratista recapacite y decida participar de esta reunión y hacer el inventario de manera conjunta. ¿Y qué pasa si él no recapacita en el corto plazo? ¿O no quiere recapacitar? Entonces la norma ya prevé esta situación, ¿no? Y dice, si una de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación física de inventario y levanta el acta, obviamente contando con la participación del notario público o juez de paz. Y este documento tiene pleno efecto legal. Entonces no limita en absoluto que la otra parte no participe. Culminado el acto, y esto es importante, o sea, en la fecha en que se realiza la constatación física del inventario y se levanta y se suscribe el acta, en presencia de un notario o juez de paz, en ese momento la obra queda bajo responsabilidad de la entidad. Este es un hito importantísimo. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque a partir de ahí ya se puede iniciar el proceso de liquidación de cuentas, ¿no? Segundo, porque a partir de ahí la obra queda bajo la responsabilidad de la entidad. Y si es una obra que está en proceso de ejecución, la entidad tiene que ser consciente que esa obra se puede deteriorar si no se le da una conservación, un mantenimiento, un cuidado, una seguridad, según lo previsto en el expediente técnico. No vaya a ser que recibe la obra y la dejas abandonada por varios meses, y de acá a medio año que retomas y ya tienes un nuevo constructor para ejecutar el saldo de obra, parte del trabajo ejecutado se ha deteriorado y necesitas hacer retrabajo de procesos. Porque el nuevo constructor te va a decir, no, yo no puedo continuar la obra en ese estado de cosas. Porque esa base, como ha quedado abandonada varios meses, esa base ya está contaminada, esa base ya no cumple las especificaciones técnicas. Tengo que cambiar de base o escarificar o reconformar, qué sé yo. Y eso tiene un costo. Y ese costo no está en el expediente por el que yo he participado para el saldo de obra, te va a decir el nuevo constructor. De ahí la importancia de este hito, que la entidad tiene que ser consciente que una obra inconclusa que reciba, tiene que mantenerla, tiene que darle seguridad, tiene que cuidar. ¿Ok? Si la resolución es por incumplimiento del contratista, ¿no? En la liquidación del contrato se tiene que cobrarle al contratista las penalidades que correspondan, ¿no? Eso. En la liquidación tiene que cobrarle las penalidades que le correspondan. Porque él causó la resolución de contrato. ¿No es cierto? Yo podría decir, mira, por tu incumplimiento te tuve que resolver el contrato. Ahora, como de acá a medio año recién voy a contratar al que ejecute el saldo de obra, yo tengo 6 meses de mantenimiento de esta obra, que me va a costar N cantidad de soles. Esa N cantidad de soles yo no tenía por qué invertir en esta obra, pero ahora lo estoy invirtiendo para evitar que se deteriore la obra. Y ese es un daño, un perjuicio que me ha generado tu negligencia. Por lo tanto, ese daño me lo tienes que reparar, ¿no es cierto? Eso. ¿Y qué pasa si la resolución se lleva a cabo por una causal atribuible a la entidad y es el contratista quien decide resolver el contrato? Entonces también prevé la norma lo siguiente, que la entidad tiene que reconocer en la liquidación al contratista el 50% de la utilidad prevista para el saldo de obra no ejecutado, reajustado a la fecha de resolución. Es decir, si la obra se resolvió estando al 60% de avance de físico, el 40% que ya no va a ejecutar este contratista, ¿no? Porque ya están resolviendo el contrato, tenía asociado a esa parte de obra una utilidad. Entonces la norma dice, como resarcimiento, entidad le tienes que pagar la mitad
de la utilidad prevista para ese 40%, tienes que pagar en la liquidación al contratista, como un reconocimiento de los daños y perjuicios que le has ocasionado, al no permitir que él culmine la obra, ¿no? Este reconocimiento del 50% de la utilidad frustrada, digamos, al contratista, ¿no?, cuando se da una resolución por una causal atribuible a la entidad, no se aplica cuando, por ejemplo, se resuelve el contrato a la entidad y la obra aún no ha iniciado, ¿no? Existe un caso en que, voy a comentarlo rápidamente, en que sí podía el contratista resolver el contrato a la entidad antes de iniciar la obra incluso, ¿no? Y recordarán ustedes que la norma establece que hay 5 condiciones para iniciar el cómputo formal de la obra, ¿no? Dice la norma que una vez suscrito el contrato, en los 15 días siguientes, la entidad tiene que entregar el terreno disponible al contratista, tiene que indicarle quién va a ser el supervisor o inspector, tiene que entregar el expediente técnico completo, tiene que entregar el adelanto directo y el calendario de adquisición de materiales o equipos, si fuera el caso, ¿no? Entonces, estas 5 condiciones se tienen que cumplir para que se inicie el cómputo formal de la obra. Con el cumplimiento del último de estas 5, recién se dice a partir de ahora se computa el plazo contractual para ejecutar la obra. Pero para el cumplimiento de estas 5 condicionantes, la entidad tiene 15 días calendarios. Si no cumple la entidad con una o más de estas 5 condiciones en esos 15 días, la norma faculta al contratista de que, si desea, resuelva el contrato. Entonces, en este escenario ni siquiera ha empezado la obra, ¿no? Entonces, esto que vemos acá en la diapositiva se refiere a ese caso. Si no se ha iniciado la obra, no aplica el reconocimiento antes descrito. O sea que, digamos, si ni siquiera inicié la obra, la parte frustrada sería el 100% de la obra, ¿no? Y hay quien podría decir, entonces tienes que pagarle al contratista como resarcimiento el 50% de la utilidad total del contrato. Entonces la norma dice, no, en ese caso no aplica ese criterio. Lo que hay que hacer es que el contratista va a tener derecho al resarcimiento, sí, pero tiene que reconocerse los daños efectivamente irrogados, es decir, él tiene que acreditar cuáles son esos daños que reclama, ¿ok? Las controversias sobre resoluciones de contratos se resuelven vía mecanismos de la Ley de Contrataciones y su reglamento, ¿no? Dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución de contrato. Es un plazo perentorio. Si en esos 30 días no activas la conciliación y arbitraje, por ejemplo, pierdes tu derecho a reclamar, ¿ok? Los saldos de obra, la entidad puede culminarlos del modo siguiente: vía ejecución presupuestaria directa, vía ejecución presupuestaria indirecta, es decir, convocando un nuevo proceso de selección, contratando un nuevo ejecutor de obra, o convocando, según el valor referencial, a un proceso de selección distinto, ¿no? Son esas 3 opciones que tiene la entidad, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora del penúltimo tema, que es la recepción de la obra, ¿no? Ya se terminó la obra y toca al contratista demostrar a su cliente, en este caso la entidad, que ejecutó bien la obra, ¿no? De eso se trata la recepción de la obra, para lo cual la entidad va a convocar a un grupo de funcionarios, ¿no?, que van a tener por misión verificar, dentro de lo posible, principalmente basado en planos y especificaciones técnicas en realidad, que esta obra esté correctamente ejecutada, ¿no? Entonces, como comprenderán, lo ideal, lo que se debería procurar en las entidades es que quienes forman parte de este comité de recepción de obras sean profesionales que entiendan este negocio, ¿no? No enviar, como en algunos casos se ven en las entidades, ponen en las resoluciones que designan los comités a los abogados, a los contadores, a los administradores, funcionarios
que poco a veces entienden de este tema de obras. Y los ubican por el simple hecho, dicen, no, como es una obra de infraestructura para el área jurídica, entonces quiero que vaya 1 o 2 abogados del área jurídica a la recepción de obra para que después no me estén reclamando y diciendo, ¿sabe qué? La infraestructura, mire, se está fisurando, tiene problemas en las instalaciones, etc. ¿no? Entonces, a veces con razones tan así poco explicables, como las que les comento, es que se compromete como parte de los comités de recepción de obras a personas que no tienen nada que ver con el tema. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque por un lado, tenemos que tener en cuenta que los comités de recepción de obras son solidariamente responsables. Vale decir que todos tienen igualdad de culpas frente a una irregularidad o anomalía en el proceso de recepción de la obra. No va a servir de excusa al abogado o al contador decir, mire, yo no sé nada de obras, yo no sé qué es un elemento estructural, yo no entiendo de una columna, de una viga, de la sección, del refuerzo, etc., de la calidad del concreto, de las pruebas de las instalaciones, de las alcantarillas, etc. Yo no conozco ese detalle, no es mi materia, no domino esa materia y es cierto. Pero esa justificación no les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque lo que le van a decir, mire, usted desde que es miembro del comité es solidariamente responsable. La norma a usted le daba 20 días para que se empape, para que se informe, para que se asesore, apoyado en el supervisor o inspector, y vaya en condiciones óptimas a recibir la obra. Todos van a tener igualdad de responsabilidad. Entonces, innecesariamente a veces se comprometen a funcionarios que poco o nada pueden aportar en un proceso de recepción de obra. La idea es que quienes participen de este comité sean profesionales que den valor agregado al proceso de recepción de obra, que cuestionen aquello que vale la pena cuestionar, ¿no? Y que no entorpezcan, como a veces sucede, el proceso de recepción por exquisiteces o caprichos de algunos miembros del comité que alargan los procesos de recepción, generan o llevan al Estado a veces hasta arbitrajes innecesarios que los termina perdiendo la entidad y reconociendo daños al contratista y postergando el uso de la infraestructura con el costo de oportunidad que también eso significa para el Estado, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de atención en este tema de la recepción y poner un poco de seriedad, porque también otro tema que no quiero dejar de mencionar es que se designan comités titulares y suplentes. Muchos titulares evitan participar al proceso de recepción en una clara muestra de poca seriedad, ¿no? Frente a lo que implica la recepción de una obra, ¿no? Poca importancia, diría yo, mejor, sobre este acto administrativo, ¿no? Cuando en realidad es muy relevante, porque es la entrega del contratista a la entidad, su cliente, del bien para el cual lo ha contratado. Después de haber trabajado 9, 10, 12, 15, 18 meses, le está entregando el bien o la infraestructura concluida. Por lo tanto, a usted le están encargando que en representación de la entidad vaya a verificar si esa obra está correctamente ejecutada, si el alcance es correcto. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer es asistir al proceso de recepción de obra. Pero hay miembros que no asisten. Prefieren enviar a los suplentes. O prefieren que vayan los otros miembros. Y le dicen, mire, no te preocupes, yo no voy a desconfiar de ti. Verifica y tú me traes el acta y yo firmo, ¿no? Y no es esa la idea, ¿verdad? Entonces, dice la norma que en la fecha de culminación de la obra, ¿no? Cuando hablamos de la obra entendemos las prestaciones del contrato principal más las prestaciones que hayan sido aprobadas en todos los adicionales generados durante la ejecución del contrato, ¿no? El residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción, ¿no? Entonces el residente tiene que indicar en la fecha, dejo constancia que se ha concluido el 100% la totalidad de las partidas que forman parte del contrato principal y de los adicionales 1, 2, 3, 4 y 5 aprobados durante la ejecución del contrato, y consecuentemente solicito se proceda a la recepción de la misma, ¿no?
Luego el inspector o supervisor tiene 5 días. ¿Para qué? Para corroborar el fiel cumplimiento de planos y especificaciones técnicas y calidad, dice la norma. Esto no debería ser muy complicado para el supervisor o inspector, considerando que él ha vivido en la obra todo el plazo de ejecución de esta. Él a estas alturas conoce, o debería conocer, que lo que se hizo está correcto, porque si hubo algo que está incorrecto, se entiende que oportunamente en su momento ha tenido que dar parte al contratista e indicar que subsane, corrija y demuela, si fuera el caso, aquellas partes de la obra que no están correctas. Entonces se entiende que a estas alturas todo lo que ha llegado a la etapa de recepción de la obra es porque está correcto. Tanto así que se ha ordenado los pagos a través de las valorizaciones, ¿no? Pensar lo contrario nos llevaría a la conclusión que tal vez el inspector o supervisor no para todo el tiempo en la obra, ¿no? Y claro, ahí sí pues él no puede dar fe del 100% de la calidad de la obra, y como sabemos en muchos casos estas deficiencias constructivas se manifiestan a través de vicios ocultos, incluso después de recibida la obra, ¿no? En años siguientes. Bueno, entonces el inspector o supervisor en esos 5 días calendarios corrobora cumplimiento de planos, especificaciones técnicas y de la calidad, ¿ok? De estar conforme el inspector o supervisor, miren, esto es importantísimo, dice, tiene que anotar este hecho en el cuaderno de obra. O sea, él dice, efectivamente se ha concluido la obra, pero además tiene que emitir un certificado de conformidad técnica. O sea, el supervisor, si se dan cuenta a estas alturas, está dando fe a través de un documento que el contratista ejecutó correctamente la obra. ¿Por qué? Miren por lo siguiente. Dice, el certificado de conformidad técnica, CST, detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple con el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, dicho certificado se remite a la entidad también dentro de esos 5 días. Es decir, el supervisor está dando una constancia al contratista de que concluyó con todas las metas del proyecto, de la obra, o sea, ejecutó el 100% de las partidas, ¿no? Y además lo hizo bien, que está de acuerdo al expediente técnico y los cambios que se hayan implementado durante la ejecución del contrato, ¿no? Entonces el supervisor ahora tiene que pensarlo bien, ¿no? Ya no se puede dar el lujo, como en algunos casos, años pasados, decía, mira, no te preocupes, si no has terminado la obra, anótalo nomás. Total, estamos para colaborar, ¿no? Como sabes que hay un proceso de determinación del comité y hasta que venga el comité fácil van a pasar unos 30 días, entonces si no has terminado, tú anota nomás que terminaste y ahí tienes 30 días para terminar aquello que te falta, ¿no? Y yo voy a dar fe de que efectivamente has concluido la obra. Estamos para apoyarnos, ¿no es cierto? Ahora tiene que pensarlo no 2 veces, sino 3 veces, ¿no? De no constatar la culminación, el inspector o supervisor igual tiene que registrar este hecho en el cuaderno de obra y comunicar o dar parte a la entidad en esos 5 días. La entidad, recibido la confirmación de la culminación de la obra por parte del supervisor y del certificado de conformidad técnica que emitió el supervisor o inspector, tiene que designar un comité de recepción y esa designación tiene que hacerlo dentro de los 2 días hábiles siguientes a haber recibido ese certificado de conformidad técnica. El comité estará integrado al menos, dice la norma, este es el mínimo minimorum, al menos por un representante de la entidad, representante que necesariamente debe ser ingeniero o arquitecto, según la naturaleza de los trabajos. No dice ingeniero civil, por si acaso, dice ingeniero o arquitecto. Según la naturaleza de los trabajos tocará ver, pues no, si es una obra hidráulica de riego, por ejemplo, tal vez un ingeniero agrícola, digo, habrá que ver si puede ser un ingeniero
que forme parte del comité de recepción de la obra. Si es una obra monumental, de restauración monumental o cosa parecida, seguramente el indicado será un arquitecto, ¿no? Pueden participar como veedores e integrarse al comité representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, del Colegio de Arquitectos del Perú o de los órganos de control interno de las entidades, ¿no? Si además de estar integrados, dada la fecha de visita o inspección de la obra designada por el comité o definida por el comité, y estos no se constituyen, en realidad el proceso no se vicia, no tiene por qué parar y continúa, ¿no? Por último, son veedores cuyo objetivo es que vayan a ayudar, ¿no?, a contribuir, pero si por algún motivo no pueden asistir en la fecha programada o pactada, no hay problema, el proceso continúa, ¿no? Algo nuevo que ha incorporado la norma es que antes de iniciar el proceso mismo de la recepción de la obra, dice el residente, que es como sabemos, el responsable de la custodia del original del cuaderno de obra, ¿no? Entonces este residente tiene que entregar al comité el cuaderno de obra antes del inicio del proceso de recepción. Dicho cuaderno le será devuelto una vez finalizado el acto de recepción de la obra.